Buenas tardes. Damos comienzo a esta sesión vespertina de estas jornadas fulgentinas. Y os damos la bienvenida a todos. Soy Miguel Alacid, muchos de vosotros no me conocéis, y estudié ciencias religiosas aquí, como muchos de vosotros, hace muchos años. Y soy una persona 100% fulgentina, porque aunque luego tuve que seguir mis estudios teológicos fuera, siempre he estado ligado a esta casa y sigo trabajando en esta casa, aunque desarrollo y sigo desarrollando mis estudios teológicos fuera de aquí. Actualmente estoy en mi tercer año de doctorado en la Facultad de Teología de Granada, que pertenece a la Universidad Loyola Andalucía. Estoy aquí para presentar esta sesión, y lo que yo quería transmitir, que las jornadas fulgentinas no son un parón en las clases para hacer algo que está un añadido, ¿no? Las jornadas fulgentinas pretenden ser fundamentales en la formación teológica vuestra. Recordaros que aunque estudiemos teología para desarrollar una carrera profesional o por cualquier motivo, el estudiar teología supone un compromiso personal y espiritual. La principal tarea del estudio teológico no es memorizar una serie de cosas para aprobar unos exámenes y tener un título. Es mejorar nuestra capacidad espiritual, nuestra capacidad de encontrarnos con Dios, que nos ama. Y segunda parte, mejorar nuestra capacidad de expresar, de compartir con todo el que nos encontramos en la vida cotidiana nuestra experiencia de fe, dar razón de nuestra esperanza. Entonces, esta jornada, para todos los que estamos en la sala, incluido para mí, incluido para el ponente, es una oportunidad. Para aprovecharla necesitamos implicarnos. Tenemos la suerte de contar con un ponente que ya esta mañana ha demostrado su capacidad formativa y su gran conocimiento. Yo estoy aquí porque Juan Carlos me ha encargado que le sustituya y por mi relación con el ponente. Él es mi director de la tesis doctoral que estoy llevando a cabo. Entonces, lo conocía bien y algo he tenido que ver con que viniera y estuviera aquí hoy con nosotros. Hemos disfrutado muchísimo en una jornada intensa. Entonces, tenemos un ponente, hago el currículum muy rápido, que es doctor en teología, doctor en filosofía y sobre todo es un teólogo enamorado de Dios, que tiene unas capacidades muy grandes de comunicación y de formación. Por eso, aprovechémonos. Su comunicación exige que pongamos de nuestra parte. Vaya a notar cómo necesitamos prestar atención para seguirlo y requiere un esfuerzo intelectual por nuestra parte, por el oyente. No es alguien que te sientes y lo escuches como una telenovela o como una película de acción, ¿no? Y que entretiene. Necesita, pero merece la pena, porque os garantizo que estar con él supone aprender. Y esto en teología es importantísimo, no solo para nosotros, sino para las personas que nos rodean y que nos van a rodear en el futuro. Nosotros somos responsables de la evangelización. Y si está hoy aquí es porque tiene responsabilidad. Por eso, no sé si tenía que contar algo más. Él es autor de varios libros, entre ellos el que hemos tocado en el tema de hoy es Cristología. La Cristología, yo siempre cuando doy clase a mis alumnos siempre les pregunto si han hecho Cristología, si han dado ya Cristología o no, y les pregunto qué nota han sacado, ¿no? Y dicen, no. Y entonces algunos me dicen, no, yo he tenido suerte y tal, he sacado un 6, he sacado un 7, y entonces le echo la bronca. En Cristología no se puede sacar un 7, hay que sacar de un 9 para arriba. Entonces, es un tema tan importante que requiere y merece nuestro esfuerzo. Yo quiero cederle la palabra y quiero invitaros a que, ya os he dicho, a que estéis atentos, a que toméis notas y a que formuléis preguntas.
Esta mañana se ha demostrado cómo la ronda de preguntas no es una cosa que toca. No, ha sido muy potente la ronda de preguntas. Y tal vez ha sido potente con preguntas que podían ser de un nivel bajo. No tengáis miedo. De hecho, a esta gente, teólogos que saben, ¿no?, a los grandes sabios, es bueno que les preguntemos cosas básicas, porque les forzamos a bajar su nivel. Y entonces eso nos vale para todos. Porque yo pongo cara a veces de entenderlo todo, ¿no?, porque ya estoy como evolucionado, pero a lo mejor no estoy entendiendo. No me atrevo a hacer una pregunta tonta, pero si la hacen a alguien al lado mío, me pongo contentísimo, porque le va a explicar a ese lo que yo tampoco entiendo, pero yo no he sido capaz de decirlo. Entonces, por favor, preguntad. Que haya cuestiones, porque es imposible que seáis estudiantes de teología y no surjan cuestiones. Y yo quiero hacer la palabra con una cuestión un poco tonta. No sé si ¿quién ha hecho ya cristología en la sala? Levantad la mano los que habéis hecho cristología. Poquito. Bueno, pero a ver, vosotros ya os tengo fichados, tenéis que preguntar también, y vosotros también, ¿vale? Aquí no se escape nadie. Voy a preguntarle una cosa muy sencilla. En cristología se estudia, esto de la cristología es para aprender que en Cristo hay dos naturalezas, que el humano, que Cristo era como el Padre o no era como el Padre, que si son una sola persona. Todos los conflictos, todas las controversias cristológicas, se llaman, de los primeros años. Eso es lo que vamos a aprender en cristología, ¿sí o no? Es lo que habéis tratado, ¿verdad? Sí. Ahora, y más cosas. Ahora, todo eso, Serafín, yo te pregunto, ¿todo eso tiene que ver con mi vida espiritual? ¿Me va a ayudar a mí eso, el saber todas esas cosas que me aprendió para el examen, a estar más cerca de Dios? ¿Me va a ayudar a poder hablar con gente, con mi vecino, en mi día a día? ¿Me va a ayudar a poderle explicar mejor quién es Dios? Pues espero que nos responda a eso. Buenas tardes y muchas gracias, Miguel, por esta amable e inmerecida presentación. Tu pregunta la dejo para la ronda y empezaré con ella. Y comienzo agradeciendo a don Juan Carlos García Domene la invitación a estar aquí esta tarde en este Centro de Estudios Teológicos con todos vosotros. El tema que he propuesto creo que, conectando con tu pregunta, Miguel, puede orientar nuestras búsquedas y también nuestra vida. Lo he titulado Principios cristológicos para un discernimiento de la realidad. Quiero comenzar diciendo una palabra acerca de este concepto discernimiento. Mirad, probablemente el pontificado del Papa Francisco está tocando a su fin, pero pasará a la historia por ser un pontificado tremendamente rico, sugerente. Pues bien, si tuviera que reducir a una única palabra la clave fundamental de comprensión de su magisterio, esa palabra sería discernimiento. Ya sabéis que este Papa es jesuita y, por tanto, participa de la gran tradición de los ejercicios espirituales, donde lo que mueve todo el proceso es la búsqueda del discernimiento. Curioso, porque el cristianismo lleva siglos atascado en otro ámbito de realidad, que yo le llamo moralismo. Lo que el Papa Francisco ha pretendido es sacarnos del moralismo para llevarnos a un horizonte propicio para el discernimiento. No en vano, todos los grandes documentos que él ha escrito a lo largo de estos años terminan con un capítulo que va destinado al discernimiento. De una manera un tanto superficial pero pedagógica, me gustaría establecer algunos contrastes entre el moralismo y el discernimiento.
En primer lugar, el moralismo siempre es fruto del voluntarismo o del superyo. Ya sabéis que Freud llamaba superyo a ese juez interior que con el dedo acusador siempre nos está indicando que no llegamos a la perfección. Pues bien, si el moralismo es fruto del voluntarismo y del superyo, el discernimiento es un movimiento del Espíritu Santo en nosotros. Un movimiento del Espíritu Santo en nosotros que requiere aprender una nueva lengua, que es la lengua del Espíritu. ¿Qué busca el moralismo? Fundamentalmente la tranquilidad de conciencia. ¿Qué busca el discernimiento? Ser capaces de encarnar el plan de salvación que Dios tiene para ti y solo para ti. En tercer lugar, el moralismo busca fundamentalmente distinguir entre el bien y el mal. Y buscando esta distinción, muchas veces nos condena a una minoría de edad. Porque quedarse en la distinción entre bien y mal no supone llevar a la cumbre todas las potencialidades del ser humano. Mirad, la ley que surge, irrumpe en la noche de los tiempos para mostrar ese horizonte obligatorio de cumplimiento, nos ha sacado de la selva, nos ha civilizado, pero la ley por sí sola no salva. Tenéis seguramente en vuestra cabeza el relato del encuentro de Jesús con el llamado joven rico. Cuando el joven rico irrumpe ante Jesús y le pregunta, deja meridianamente claro que él es un cumplidor de los mandamientos desde pequeño y sin embargo se encuentra perdido en la vida. Por eso el discernimiento no se conforma con distinguir entre el bien y el mal, sino que el discernimiento pretende ayudarnos a elegir entre un bien y un bien mayor. Y esto ya supone un proceso de evolución. Os pongo un ejemplo. El matrimonio es una realidad buena. El sacerdocio es una realidad buena. ¿En qué consiste el discernimiento? En ofrecer pistas, luces, signos donde yo pueda descubrir qué es lo que Dios solicita de mi vida. Por tanto, escogiendo el matrimonio o el sacerdocio, no estoy desechando algo malo, sino que estoy aprendiendo a distinguir entre un bien y un bien mayor. ¿Qué quiero decir con esta breve presentación? Que necesitamos instrumentos para discernir. Necesitamos claves que ofrezcan luminosidad en distintos enclaves de nuestra existencia que de alguna forma afinen nuestro olfato creyente para descubrir dónde se agazapa o se esconde una llamada de Dios. Pues bien, lo que os propongo, si nos da tiempo, es desarrollar 4 principios que brotan de la cristología y pueden constituirse en esas luces que agudizan nuestro olfato. Estos principios, para que sean más pedagógicos, los he retratado. He buscado una imagen o un símbolo.
para que de alguna manera se queden en nuestra conciencia y no se esfume. Eso es lo que pretendo, estableciendo la correlación entre el principio y esa imagen, símbolo o metáfora. Vamos a comenzar con el primer principio cristológico. Le llamo principio de gratuidad. ¿Y cuál sería el símbolo, la imagen? Un cuenco. Ahora entenderéis el porqué del cuenco. ¿De qué hablo cuando ofrezco este principio de gratuidad del corazón mismo de la cristología? Para que me entendáis, voy a ofrecer una pequeña exégesis del mandamiento nuevo del amor. Una exégesis que le debo a el gran San Agustín, padre de la Iglesia, siglo IV. El mandamiento nuevo del amor lo conocemos. Amaos unos a otros como yo os he amado. Estas dos palabras son tremendamente significativas y San Agustín se detiene en ellas, como yo. Nos dice Agustín que ha habido dos interpretaciones fundamentales de estas palabras. Se han entendido o a la manera de ejemplo o a la manera de sacramento. Vamos a ver cada una de ellas. ¿Qué significaría interpretar como yo os he amado a la manera de ejemplo? Jesús, la noche en la que va a ser entregado, estaría diciéndole a sus discípulos: habéis visto a lo largo de mi ministerio público cómo he amado, pues haced vosotros lo mismo. Es decir, de idéntica manera a como yo he amado, amaos unos a otros. ¿Os dais cuenta que aquí Jesús es propuesto como ejemplo en el arte de amar? No obstante, esta interpretación del cómo yo a la manera de ejemplo tiene algunos flancos débiles. El primero de ellos es que genera frustración, porque ¿quién puede, aunque sea tímidamente, acercarse al ejemplo de Cristo? La vida de Jesús es tan excelsa, tan admirable, que siempre queda en la distancia cuando desde nosotros mismos pretendemos imitar su ejemplo. No en vano, muchos cristianismos han provocado la frustración, el desencanto, cuando el creyente, después de uno y otro esfuerzo ímprobo, nunca alcanzaba a llegar a cumplir con ese ejemplo. Pero además, interpretar como yo a la manera de ejemplo tiene otro flanco débil. Y es que la relación con Jesús se entiende desde un cierto extrinsecismo. Es decir, Jesús sería una realidad externa a mí que me mira y me dice: ven a donde yo estoy. Pero la relación que se establece entre el creyente y el propio Jesús es una relación externa. Por este motivo, por estos flancos débiles, San Agustín nos dice que como yo se puede interpretar de otra manera. Y él dice: a la manera de sacramento. ¿Y en qué consistiría esta otra forma de interpretación? Pues bien, Jesús vendría a decirle a sus discípulos lo siguiente: a consecuencia de que yo os he amado, ya podéis amaros unos a otros. Esto me resulta tremendamente sugerente, porque está expresando que el amor de Jesús
que toma la iniciativa me capacita para amar. Esto se expresa de una manera brillante en la primera carta de Juan. En esto consiste el amor, no en que tú ames a Dios, sino en que Él te amó primero. De alguna forma, esta segunda interpretación conecta con una intuición muy valiosa de la psicología contemporánea. Ningún niño que no se haya sentido amado en los primeros estadios de su infancia puede ser capaz de amar. Fijaos, el amor no es un esfuerzo, sino la consecuencia del don previo recibido. ¿Os dais cuenta cómo estamos apuntando a eso que se llama principio de gratuidad? Cuando interpretamos el cómo yo a la manera de sacramento, evitamos los flancos débiles de los que anteriormente hablaba. Ahora la relación con Cristo no engendra frustración, porque no se trata de que yo tenga que hacer algo, sino que se trata más bien de que me tengo que dejar hacer. Es decir, la clave radica en que permitas que ese amor que toma la iniciativa te capacite para amar. Y al mismo tiempo, cuando entendemos como yo a la manera de sacramento, el tipo de vínculo que se establece con Jesús ya no es un vínculo externo, sino un vínculo que podría retratarse en una suerte de inhabitación. Eso que dice San Pablo de manera tremendamente lúcida, ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Mirad, la cuestión de la gratuidad tiene que ver con el primado de la gracia. Y sin lugar a dudas, San Agustín es uno de los grandes maestros de la gracia. Os voy a poner un par de ejemplos, frases suyas, que muestran una dimensión de Agustín que a mí me resulta muy graciosa. Es un excelente tramposo, pero hace trampas de manera deliciosas, profundamente espirituales. Una frase de Agustín que expresa este principio de gratuidad. Señor, dame lo que pides y luego pide lo que quieras. ¿Os dais cuenta que es un genial tramposo? Dame lo que pides y luego pide lo que quieras. O, por ejemplo, otra frase de Agustín que me resulta tremendamente significativa. Señor, quiéreme para que te quiera. Aquí se pone de manifiesto lo que os comentaba anteriormente, el amor de Dios que toma la iniciativa es posibilitante de mi capacidad para amar. Si tuviera que llevar todo esto al ámbito propiamente evangélico, sin lugar a dudas hay una frase del Sermón de la Montaña, Evangelio de San Mateo, que expresa de una manera tremendamente nítida esta gran aportación cristológica, el principio de gratuidad. Ese momento en el que Jesús nos invita diciendo, vosotros sed como vuestro Padre del cielo, que hace salir el sol sobre buenos y malos, hace caer la lluvia sobre justos e injustos. ¿Os dais cuenta? El amor de Dios es un amor de pura gratuidad. ¿Qué tienes que hacer tú para que Dios te quiera? Nada. Porque si el amor de Dios fuera la respuesta a algún tipo de acción por tu parte, ya no sería gratuito, sino que sería tremendamente condicionado. Pues bien, ¿qué nos enseña este principio
de gratuidad, que la misión fundamental del ser humano consiste en recibir. Cuando quiero expresar mi identidad, dice mejor mi identidad aquello que recibo que aquello que yo hago. O de otra manera, las cosas más importantes de nuestra existencia son gratis. Pensad, por ejemplo, en el elemento axial que determina nuestra existencia, la vida. ¿Qué has hecho tú de positivo para encontrarte en este momento respirando? La vida, que es el fundamento de tu propia existencia, es radicalmente recibida. ¿O acaso has aprobado unas oposiciones para ganarte el derecho a vivir? ¿Os dais cuenta? Lo fundamental de la propia existencia siempre es recibido. Pensad, por ejemplo, en la amistad. Pensad, por ejemplo, en el amor. Pensad, por ejemplo, en el perdón. ¿Qué es el perdón? Lo gratuito por excelencia. El perdón no es un derecho. Tú no tienes derecho a ser perdonado. En todo caso, tú puedes solicitar el perdón, pero no hay nada que puedas hacer para arrancar ese perdón de la persona ofendida, puesto que el perdón es lo gratuito por excelencia. De hecho, la palabra perdón etimológicamente significa redoblar el don, transitar por el don. Eso es perdonar. Yo creo que ahora podemos entender el símbolo que os propongo para este primer principio cristológico. Un principio cristológico que puede orientar nuestra vida. Se trataba de la imagen del cuenco. El cuenco, ¿para qué ha sido fabricado? ¿Cuál es la misión de un cuenco? Simple y llanamente, recibir. Incluso si profundizamos más en esta imagen simbólica, ¿qué es un cuenco? Un cuenco es un vacío de sí. Es curioso. Intentad establecer la correlación con la antropología, con la consideración del ser humano. El cuenco por sí solo no tiene nada, porque su ser no es otra cosa que recibir algo que lo llena, pero que no puede darse a sí mismo, porque le viene de fuera de sí. Hay una frase de San Pablo que siempre me resulta muy estimulante. Primera carta a los Corintios, cuando le espeta a aquella comunidad difícil una pregunta: ¿tienes algo que no hayas recibido? Bueno, yo quiero que vayáis ya pensando cómo este principio de gratuidad puede orientar nuestras búsquedas. ¿Vivo en una lógica del beneficio? ¿En una lógica de la rentabilidad? ¿A lo máximo que llego es a una lógica de la mera equivalencia? ¿Quiero a los que me quieren? ¿Saludo a los que me saludan? ¿O me atrevo a contemplar la realidad, aunque sea por un instante, desde esta medida sin medida, lo gratuito, lo incondicionado? Pues bien, siempre hay más verdad en la gratuidad que en la búsqueda del propio beneficio. Siempre el espíritu se agazapa en la lógica de lo gratuito más que en la lógica de la mera equivalencia. Un segundo principio cristológico fundamental es el principio de relación. También brota del corazón mismo de la cristología.
¿Cuál sería la metáfora, la imagen, el símbolo que propongo? El ombligo. El ombligo. Todos tenemos ombligo. Es más, yo muchas veces a mis alumnos los invito encarecidamente a que se miren más a menudo el ombligo. No estoy para nada a favor de ese refrán que dice que esa persona se está mirando todo el día el ombligo. En absoluto. Creo que estamos faltos de mirarnos el ombligo. ¿Qué es el ombligo? Pues es una cicatriz que todos tenemos, más bonita o más fea. Pero si somos capaces de mirarnos nuestro ombligo, quizá pueda acontecer una epifanía, una manifestación. ¿En qué consiste esa epifanía o esa manifestación? En el descubrimiento portentoso de que yo soy porque tú eres. Yo soy porque tú eres. En este caso, ese tú tiene rostro de madre. Una madre que a través del cordón umbilical te nutrió durante 9 meses. Por lo tanto, el ombligo es una invitación en nuestro propio cuerpo a la relación. ¿Por qué es tan importante reivindicar este principio de relación en el contexto actual en el cual vivimos? Porque la modernidad, somos hijos de la modernidad, ha generado una antropología hegemónica, que es la antropología del individuo. ¿En qué consiste esta visión del ser humano que nos reduce a individuos? Consiste en el aislamiento, en la percepción del ser humano como un sujeto ajeno a las relaciones. Todo el mito de la emancipación, todo el mito de la autonomía, todo el mito de la mayoría de edad, visibiliza los vínculos como si fueran una realidad que nos roba esa autonomía y libertad que con tanto ahínco buscamos. ¿Os dais cuenta, por tanto, cómo aquí hay un contraste? Vivir vinculados o vivir individualistamente en una suerte de aislamiento. Hay un gran especialista, sociólogo, murió hace pocos años, Bauman, que hacía una relectura de la modernidad desde la clave de la licuación. Hablaba de modernidad líquida, hablaba de sujeto líquido, hablaba de amor líquido. ¿Qué es lo que decía Bauman? Decía que las relaciones se habían fragilizado en la crisis de la modernidad. Y todos tenemos experiencia de esto. Los vínculos hoy día en nuestra sociedad se han tornado frágiles, quebradizos. A este respecto, Bauman ofrecía un universo simbólico que a mí me resulta muy sugerente, porque este sociólogo distinguía, para explicar esta licuación de los vínculos, distinguía entre echar raíces y echar el ancla. Fijaos que las dos imágenes casi no necesitan explicación, porque son potentes en sí mismas. ¿Qué significa echar raíces? Tenemos en la mente la imagen de un árbol que se enraiza en la tierra y crece hacia abajo. Es curioso porque la tierra necesita al árbol y el árbol necesita a la tierra. Cuando el árbol echa raíces y crece hacia abajo, se afianza como una realidad sólida, perdurable. Pero al mismo tiempo, un terreno que no tenga árboles
es un terreno quebradizo, que se mueve, que no tiene consistencia en sí mismo. ¿Os dais cuenta, por tanto, de la reciprocidad de la imagen entre el árbol y la tierra? Sin embargo, dice Bauman, esta visión de los vínculos que existía antaño, hoy día se ha aminorado. ¿En qué sentido? En la licuación de las relaciones, donde las nuevas generaciones ya no echan raíces, sino que echan el ancla. Y de nuevo aquí tenemos una imagen tremendamente sugerente, la imagen de un de un barco que llega a una pequeña cala especialmente bella y que allí echa el ancla. Ahora bien, cuando la tempestad arrecia o llueve demasiado, o incluso cuando ya se aburre del paisaje después de haberlo visto en múltiples ocasiones, leva el ancla y va buscando otra cala donde fondear. ¿Os dais cuenta, por tanto, que de esta manera echar el ancla se está expresando la fragilidad de nuestros vínculos? Hay un filósofo al que le tengo especial devoción, es un filósofo judío de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es Martin Buber. Martin Buber establece como clave de comprensión de su filosofía lo que él llama el principio dialógico. Fijaos qué curioso, qué interesante, frente al individualismo, la idea del diálogo. Pues bien, tiene una frase que me resulta tremendamente sugestiva. Dice Buber, más allá del yo, más acá del tú, se encuentra el entre. Repito, más allá del yo, más acá del tú, se encuentra el entre. ¿Qué es lo que indica este principio cristológico de la relación? Que el entre es el único lugar habitable, el único lugar donde hay oxígeno, el único lugar donde podemos respirar. Sigo con esta reflexión filosófica. El primado del individuo, del sujeto emancipado, comienza con Descartes y su famoso cogito, donde el filósofo, cerca de su estufa, reflexionando en sí mismo, llega a una verdad inconmovible. Cogito ergo sum, pienso, luego existo. Este cogito cartesiano ha presidido el desarrollo de la filosofía durante siglos, pero especialmente en el siglo XX comienza a ser contestado. Me interesa muchísimo la visión de un gran filósofo del siglo XX pasado, Paul Ricoeur, también francés, que critica lo que él llama el camino corto de la filosofía cartesiana. ¿Qué es el camino corto? La ilusión de que puedo acceder a mí mismo desde mí mismo. Pues bien, Paul Ricoeur dice que esto es una falacia y que por tanto es necesario realizar un camino largo que supone dar un rodeo. Y entonces Paul Ricoeur dice, únicamente tendré acceso a mí mismo, únicamente sabré quién soy yo si soy capaz de hacer un camino largo que pasa por 3 puertos de montaña. El primero, los grandes símbolos arquetípicos de la historia de la humanidad. Segundo, los grandes textos religiosos de las grandes tradiciones espirituales.
Y tercer puerto de montaña, que me interesa especialmente, el otro. Es decir, ¿cómo sé quién soy únicamente pasando por los otros? Porque cuando intento responder a la pregunta sobre mi propia identidad, no saliendo de mí mismo, realizo una especie de proceso de disonancia cognitiva que me lleva al error. El otro es un camino indispensable de acceso a mí mismo. Fijaos, frente al individuo, sujeto sin relaciones, el cristianismo ha propuesto otro modelo antropológico, que es la persona. ¿Cuál es la clave de comprensión de la persona? La relación. Yo soy porque tú eres. Algunos autores tratan de explicar la etimología de la palabra persona y dicen que persona vendría del latín personare, es decir, hacer sonar. Es curioso, únicamente sé quién soy cuando alguien hace sonar mi nombre. Esto es el principio de relación y la imagen que reivindicamos es el ombligo. Tercer principio cristológico que nos puede ayudar a realizar un discernimiento de la realidad. El principio de integración. ¿Y cuál es la metáfora, el símbolo, la imagen? Dumbo. Es decir, el elefante de Walt Disney. Yo creo que todos conocemos de una u otra manera el cuento. Dumbo es ese elefantito que tiene dos grandes orejones. Dos grandes orejones que lo convierten en el hazmerreír del circo. Además, esos grandes orejones lo hacen un elefante tremendamente patoso, porque continuamente tropieza con ellos y cae. ¿Dónde está la clave a la cual quiero acercaros? Las orejas para Dumbo son su parte vergonzante, es decir, aquella parte de su mismidad que si él pudiera, cercenaría, cortaría, arrancaría de raíz. Nos dice el cuento que la primera vez que sale a actuar en la pista del circo, sucede lo que se preveía. Tropieza y hace caer no solo a él mismo, sino a todos sus compañeros, incluso la propia carpa del circo acaba por el suelo. Y Dumbo es condenado a recluirse en una especie de celda de castigo. Pues bien, estando allí, aparece el ratoncito, que siempre es un animal encantado de los cuentos que nos ayuda a reconciliarnos con nuestra verdad más profunda, más auténtica. ¿Qué es lo que sucede? Que una vez que Dumbo realiza el proceso de reconocimiento, el proceso de integración, el proceso de reconciliación con su dimensión menos vistosa, más vergonzante, aquello que antes le producía la caída, ahora le posibilita volar. ¿Os dais cuenta que aquí hay una enseñanza que es tremendamente cristológica? Lo expresaban los grandes padres de la Iglesia, los capadocios, San Gregorio Nacianceno, precisamente en esas discusiones cristológicas sobre las que me preguntaba anteriormente Miguel, Gregorio Nacianceno decía: lo que no fue asumido
no puede ser salvado. Es curioso, amar en mí aquello que no es amable. Esta es la lógica de la integración, la lógica de la reconciliación. Mirad, muchas veces al grupo de confirmación de la parroquia les planteo una pregunta. La pregunta sería, ¿cambiar para aceptarse o aceptarse para cambiar? Fijaos, no es una pregunta inocente. Cambiar para aceptarse supone que el movimiento iniciático es de condicionalidad. Parto de la no aceptación. Cuando pierda 10 kilos, me voy a sentir mucho mejor conmigo mismo. ¿Os dais cuenta que este mecanismo que parte de un establecimiento de condiciones para la propia aceptación muchas veces provoca el bloqueo, que deja paralizada a la gente? En ese grupo de confirmación, donde alguna vez ha habido alguna chica con problemas de alimentación, de peso, de reconciliación con su propia imagen y corporeidad, me gusta decir de manera provocativa que a lo mejor la báscula ha dejado de pesar kilos para pesar grado de autoestima. No, el movimiento no ha de ser cambiar para aceptarse. El movimiento verdaderamente saludable, terapéutico, es aceptarse para cambiar. Y aquí de nuevo encontramos uno de los corazones palpitantes de la cristología. En el centro del mensaje de Jesús de Nazaret se nos dice que Dios te quiere tal como eres. Ama en ti incluso aquello que no es amable. Esto me parece tremendamente sugerente. Lo expreso muchas veces a mis alumnos con una frase de Lutero. Esa frase de Lutero dice lo siguiente, lo tenéis ahí escrito: Dios no te ama porque tú seas bueno o bello, sino que Dios te hace bueno y bello porque te ama. Aceptarse para cambiar, cambiar para aceptarse. Creo que esta frase de Lutero expresa de modo atinado este principio de reconciliación e integración de uno mismo. Me gustaría extender esta lógica de la integración más allá del plano personal. Creo que queda claro lo que quiero decir. Mis partes vergonzantes, aquello que de mí no me gusta, mis zonas erróneas, mis dimensiones no reconocidas, si no les otorgo su espacio, producen patología, me enferman. Y no solamente producen patología, la no integración de ciertas dimensiones de tu propia personalidad, sino que, sobre todo, y esto está tremendamente estudiado por la psicología, un mecanismo que es muy fácil de reconocer en la cotidianidad, que es el mecanismo de proyección. Aquello que no me permito ver de mí mismo porque ensuciaría mi autoimagen, acabo proyectándolo en los otros y los acuso de aquello que no es sino una proyección de lo no reconocido en mí. Mirad qué bonita es la afirmación de Primera de Pedro cuando afirma, cristológicamente hablando, sus heridas nos han curado. La curación únicamente viene por la herida.
no por una autoimagen estupenda que proyecto ante los demás para ganar el aplauso y el reconocimiento, sino que aquello que verdaderamente me hace crecer son las heridas cuando las beso. O si queréis, aquí encontramos también el mito del príncipe, que se encuentra en el sapo, como representación plástica de un animal que produce asco, disgusto, y que sin embargo en los cuentos estamos invitados a besar. Y únicamente cuando la princesa se atreve a besar el sapo, aparece el príncipe. Sus heridas nos han curado. Pues bien, todo esto que digo, atribuyéndolo a nuestra dimensión personal, también hay que extrapolarlo a la dimensión social. Y esto tiene que ver con el reconocimiento de los márgenes sociales. ¿Qué es lo que hace esta sociedad autorreferencial y narcisista? Mandar a los márgenes aquello que le estorba, porque es feo, disonante. Ya sabéis de lo que hablo, los márgenes representan el mundo de la marginación, la pobreza, la exclusión. ¿Qué es lo que sucede cuando no nos ocupamos de los márgenes? Que al igual que sucede en nuestro interior, producen ruido, distorsión social, entorpecen el juego de la propia sociedad. A veces nos gustaría simplemente eliminarlos, especialmente aquellos que estamos en el centro del bienestar de nuestras sociedades. Pero el camino de la recomposición social únicamente llega a buen término cuando no eliminamos, extirpamos o no reconocemos, sino cuando integramos. Esto me parece tremendamente importante. Nos vamos acercando a las 8. Voy a dejar el cuarto principio para no hacerlo apresuradamente, porque prefiero que nos detengamos en estos tres. Para concluir el tercer principio de aceptación, he puesto ahí un texto que me resulta muy significativo de uno de los grandes teólogos del pasado siglo XX, Paul Tillich. Tiene un libro de predicaciones que se llama Se conmueven los pilares de la tierra. ¿Y qué es lo que dice Paul Tillich a el respecto que nos ocupa, ese principio de integración? Escuchad. No podemos transformar nuestras vidas a no ser que nos dejemos tocar por la gracia. Y eso no sucederá mientras estemos forzando la situación. Y tampoco sucederá si en nuestra autocomplacencia pensamos que no la necesitamos. La gracia nos toca sobre todo cuando estamos profundamente apenados y nos sentimos ansiosos. Nos toca cuando año tras año pareciera que el ideal de perfección no aparece, cuando la desesperación destruye nuestra alegría y entusiasmo. A veces, en estas situaciones, una luz irrumpe en nuestra oscuridad y escuchamos algo parecido a una voz que nos dice: tú vales, eres amado. No trates de hacer nada ahora, no hace falta que hagas nada. Simplemente acepta el hecho de que de verdad eres aceptado y amado. Eso es la experiencia de la gracia. Sentimos a veces el poder de decir sí a nosotros mismos y la paz entra dentro de nosotros y sentimos la plenitud y desaparece la autocondena y la autodestrucción. Nos sentimos reconectados nuevamente con nuestro verdadero ser.
Como veis, es un texto que me parece precioso. Bien, vamos a concluir. Y lo hago volviendo al comienzo de nuestra reflexión. Principios cristológicos para el discernimiento de nuestra vida. Discernir dónde estoy. A la manera de pregunta, hablando del cuenco, os preguntaría, ¿vivo en la lógica de la gratuidad o en la lógica del mérito? Es decir, lo que Dios hace por mí o lo que yo hago por Dios. Lo incondicional o la lógica del beneficio y la rentabilidad. Este sería el primer principio cristológico de gratuidad. Segundo principio cristológico que tiene que ver con la relación, el ombligo. ¿Vivo en esa ilusión de autonomía que prescinde de los demás? ¿O soy capaz de vincularme, de existir con los otros? Tercer principio, el principio de integración. La metáfora, la imagen Dumbo. Estoy en la lógica de la misericordia conmigo mismo y con los demás, que asume. La misericordia siempre integra. ¿O estoy más bien en la lógica del perfeccionismo? No me gusta cómo soy, no me gusta cómo es la sociedad. Y conmigo mismo y con los otros genero una dinámica que cercena, que pretende extirpar, no reconocer, mandar a lo oscuro aquello que me hace ruido y no me gusta. Yo creo que desde estos principios cristológicos, de alguna forma se responde a la pregunta que planteaba Miguel. ¿Cómo la cristología no es una abstracción, sino que puede ser una disciplina teológica que orienta nuestras búsquedas y nos da olfato para percatarnos de la presencia del Espíritu en la vida cotidiana? Muchas gracias. Muchas gracias, Serafín. Se abre el turno de preguntas y espero que podamos aportar vuestras cuestiones para todos. Venga, nos hacéis un favor a todos. ¿Ánimo? Bueno, Serafín, empiezo yo con una pregunta. En la línea un poco... Una pregunta tonta. Muy bien. Tengo un problema que no me acepto y me supone sufrimiento. ¿Qué hago? Voy a misa más días, hago más oración, me confieso. ¿Hay alguna solución? O, si tengo que hacer yo, si tengo que recibir. Segundo principio y primer principio. Yo estoy en el segundo principio y tengo un problema. Ahora, la hora de la verdad. Ahora, si yo tengo que hacer, estaría fallando en el primer principio. No sería ese cuenco. ¿Y cómo me siento yo a recibir que venga alguien y me saque de este problema que tengo? De no aceptación de mí mismo. Si añadimos más preguntas, luego las responde él todas al final. Por el mismo precio. Por el mismo precio. Venga, ya lleva una. Alguien que se le ocurra alguna cosa. Hay algo por ahí que no ha sonado. O no he entendido esto. Que no os dé vergüenza. Venga. Vamos a hacer un aplauso al primero que haga una pregunta. Bueno, tampoco hay que hacer un cuarto grado, ¿eh? Que si no surgen preguntas no pasa nada. ¿Puedo responder a la tuya? Venga. Por si acaso la gente se va animando. Tu pregunta, no me acepto, ¿qué hago?, me ha recordado una frase de Simone Weil. Simone Weil es una mística tremendamente interesante. Os recomiendo un libro que se llama A la espera de Dios. Era una mujer especialista en filología clásica, especialmente en los mitos griegos, y desde ahí aterrizó en el ámbito de la filosofía.
Pues bien, ella dice algo que me resulta tremendamente sugerente. El principio de la vida espiritual, si preguntara, seguro que nadie lo acertaba, para Simone Weil es la atención. Si no hay atención, no puede haber vida espiritual. Fijaos qué consecuencias tiene esto a la hora de plantear las posibilidades de procesos espirituales en el mundo en el que vivimos, donde las tecnologías, lo virtual, el TikTok, el móvil, lo que ha hecho es dinamitar nuestra capacidad de atención. De hecho, para el teólogo que hace discursos de 1 hora, como habéis visto, esto se está poniendo muy duro, porque los discursos hoy día tienen que tener como máximo 1 minuto y medio. Y vamos pasando de una cosa a otra, como una especie de mosca que sobrevuela por muchas cosas y no se detiene en ninguna. Pues bien, ahí es tremendamente difícil que acontezca un proceso espiritual. ¿Cómo uno esto a tu pregunta? No me acepto. Hay que detenerse. Un verbo tremendamente bíblico del Evangelio de San Juan. Hay que permanecer en aquello que no me acepto, incluso en aquello que de mí mismo me duele, reconocer, permanecer en el dolor, no saltar de una cosa a otra, sino detenerse, prestar atención. Muchas veces esto, que es tremendamente complicado, porque rápidamente encontramos excusas para saltar de la silla y ponernos a hacer cosas que nos entretienen, es muy curativo, tremendamente terapéutico. Por tanto, quédense con esta cuestión, la atención como el principio de la vida espiritual, permanecer en el dolor, permanecer en la herida. No hace falta hacer más, como decía el texto de Paul Tillich. Es sencilla. ¿Hay alguna clave? Ha hablado de discernimiento, ¿no? ¿Alguna clave para el discernimiento comunitario que diferencie del discernimiento personal? El Santo Padre habla de la necesidad de ese discernimiento en comunidad, decisiones que hay que tomar y cómo esos principios cristológicos que ha explicado, si hay matices que diferencian de un discernimiento individual a uno colectivo que puede afectar a una parroquia, a una institución, donde el vaciamiento o la relación es particularmente distinto. Muchas gracias, porque es una pregunta muy interesante. Mira, aquí hay un gran debate entre los puristas, especialmente de espiritualidad ignaciana, porque la palabra discernimiento, esa palabra debe quedar reservada únicamente para el ámbito personal, porque se discierne cuál es el plan de Dios para mi vida en orden a una toma de postura, una toma de decisión. Sabéis que Ignacio de Loyola planteaba los ejercicios espirituales para la elección de Estado. Ahora bien, esto no significa que se excluya esa dimensión comunitaria de la que tú hablabas. Ahora bien, en esta discusión entre los teóricos se prefiere hablar de conversación espiritual o de deliberación cuando nos referimos a un ámbito comunitario. De hecho, el sínodo sobre sinodalidad que se ha celebrado en 3 etapas en Roma se ha realizado utilizando una mecánica de conversación espiritual que se ha puesto muy en boga especialmente para el mundo de parroquias o de comunidades cristianas. Por tanto, yo creo que es muy interesante atender a esa mecánica
porque ofrece un espacio muy significativo de escucha en ámbito comunitario. Ahora bien, yo creo que estos principios cristológicos que he desarrollado ante vosotros son también plenamente válidos en el espacio de la deliberación o de la conversación espiritual. Serafín, pues te pregunto sobre el cuenco. ¿Vemos en el cuenco un vaciamiento que podríamos relacionar con la kenosis, algo tan importante en cristología, y cómo nosotros, el ser humano, puede suponer un lugar de encuentro, esa kenosis, ese vaciamiento a veces no querido por nosotros, sino ese llegar a como la nada, ¿no? La falta de sentido en nuestra vida puede vaciarnos, y cuando creemos estar abandonados de todo, porque hemos entrado en una kenosis personal, podríamos estar al mismo tiempo en un lugar muy cercano a Dios por esa kenosis de Cristo. ¿Cómo lo ves? No, explícanoslo mejor. Está muy bien explicado. Yo creo que lo que has dicho es muy valioso. A mí se me ocurría, por completar lo que tú dices, relacionarlo con la espiritualidad de los místicos, por ejemplo, San Juan de la Cruz. Un concepto que puede estar muy cercano al de kenosis es el concepto de noche. Lo que pasa es que la kenosis se aplica a Cristo y es un movimiento voluntario, del que siendo Dios no retiene para sí como un botín su condición divina. Sin embargo, cuando se aplica al ser humano, tú también lo has dicho, no somos capaces de realizar una kenosis en ultimidad y por eso tienen que llegar las noches pasivas del sentido y del espíritu que decía San Juan de la Cruz. Es decir, San Juan de la Cruz nos dice que la ascética posibilita una noche activa del sentido y del espíritu que permite cierto vaciamiento, pero llega a un tope. Cuando se da ese tope, es necesario que acontezcan las noches pasivas. ¿Qué son las noches pasivas? Aquellos acontecimientos de la vida que sin buscarlos ni pretenderlos van a seguir desposeyéndonos de aquello a lo cual nos aferramos. Por ejemplo, una enfermedad, por ejemplo, un divorcio, por ejemplo, un fracaso profesional, son realidades no buscadas que, sin embargo, pueden gestionarse en esta clave pasiva de vaciamiento. Y efectivamente, el vaciamiento es considerado en la tradición mística como posibilidad, porque no es vaciarse por vaciarse, sino vaciarse de ego para llenarse de amor, llenarse, en definitiva, de Dios. Buenas. Quería preguntar, dentro del concepto que se ha hablado de Dumbo y la aceptación de uno mismo, dentro de este proceso muchas veces las personas tratan de aceptarse a uno mismo por vía psicológica, y yo quería preguntar cómo el pensamiento cristiano y el hacer católico puede ayudar a ese proceso de sanación tanto psicológico como al final espiritual. Muy buena pregunta también. Mira, los 3 principios que he desarrollado ante vosotros tienen que andar conjuntamente. Y en este sentido es verdad que hay gente que ante una falta de aceptación acude a una terapia psicológica. Sin embargo, a mí me parece que la aceptación es difícil realizarse desde uno mismo. Por eso también presupone el principio de relación. Muchas veces la propia aceptación llega de manera más connatural e inmediata cuando uno tiene la inmensa suerte de encontrarse con un otro que mira complacientemente tu parte vergonzante. Yo creo que todos hemos podido tener en nuestra vida estas experiencias de encuentro. Alguien que es capaz de ver belleza en lo que a ti te había resultado repugnante.
los encuentros, el principio de relación, muchas veces te permite llegar a donde por ti solo nunca hubieras alcanzado. Pero también el principio de gratuidad podría entrar en juego aquí, que tiene esa específica dimensión espiritual. Cuando descubro a un Dios que me ama sin condiciones, gratis, no tengo que hacer nada para que me ame. Si verdaderamente hay una experiencia teologal, puede haber un desbloqueo de esas dimensiones que están provocando patología. Por tanto, como veis, nunca uno de los principios puede desgajarse del resto, sino que pueden apoyarse y caminar conjuntamente. Muy bien, pues acabamos ya. Espero que a mí me ha servido mucho, espero que a todos nos haya servido. Darte las gracias, Serafín. Yo creo que van a tener que contratarte para el año que viene también aquí, ¿eh? Ha sido una jornada fulgentina extraordinaria, hemos disfrutado mucho. Esta tarde os digo una cosa, vosotros sois casi más afortunados, porque ha primado la belleza y la sencillez y nos ha dado instrumentos que tienen que ver con nuestros problemas, que tienen que ver con... Esta mañana hemos tenido más teología, ¿no? Era como... Pero en realidad estas cosas sencillas que vienen en nuestra ayuda son la auténtica teología, porque saber mucho de teología, si luego en la práctica no lo vivimos, se nos queda. Y hoy, esta tarde, nos ha dado unas claves fenomenales para vernos a nosotros mismos y claves que nos invitan a llenarnos de esperanza. Una cristología sin esperanza poco tiene que hacer. Muchas gracias a todos. Les pedimos a Serafín con un fuerte aplauso y hasta la próxima.